de especial para ser un país tan avanzado en radioterapia? Mucho. La organización, la mentalidad y la infraestructura, pero van juntos. Como los departamentos son muy grandes, mucho más fácil tener una infraestructura optimal. Entonces, yo he trabajado con un mínimo de 5 máquinas. Mucho más fácil de hacer un supra o subespecialización, que los médicos pueden profundirse en 2 o 3 temas, normalmente 2 o 3 temas, pero también linfomas. En Holanda, a la época, al fin de los años 80, fue muy normal colaborar, trabajar juntos y no en competición. Siempre es así. Muy es lo que les ha permitido avanzar más que... Exacto. Entre los profesionales que se dedican a la investigación y a la clínica también hay una... Porque hay tiempo, hay el conocimiento, es mucho más fácil hacer la investigación. Mais la condition, tu sais, elle nous demande qu'on hisse la voile pour partir quelque part con ganas. Creo que eres miembro del AESPRO desde hace 10 años. 30. Desde 10 años estoy miembro del grupo, del comité de educación. ¿Y qué te ha aportado la AESPRO en los últimos años? Sobre todo, mucho de amistad. En el ESPRO hay miembros de todos los países de Europa y también en buena parte de fuera de Europa. Y creo que mi estilo permite hacer puentes entre el norte de Europa y el sur de Europa, puentes entre Europa clásico y el este, puentes, por ejemplo, este año hemos firmado un acuerdo con Japón, con Corea, vamos a firmar uno con la región de sureste de Asia. ¿Retos actuales de la oncología radioterápica cuáles crees que son ahora? De primero, creo que lo más importante es que nosotros, nuestra especialidad debe presentarse más de una manera orgulloso. La radiooncología ha mejorado muchísimo en los últimos años, muchísimo. Verdad que hay efectos secundarios posibles. Pues la mayoría de los comentarios vienen de los resultados de los años 70, 80. Ha mejorado mucho, debemos ser más orgullosos. Este es muy importante. Después es la relación con los otros oncólogos. Hay un reto importante, por ejemplo, en España, la relación en general entre oncólogos médicos y radiooncólogos debe ser mejorado. Debemos aprender mucho sobre los efectos de las nuevas técnicas. Por ejemplo, tratamiento con protones. De momento es muy actual y hay un grupo de personas que creen que va a mejorar mucho solo basado en documentos, en cálculos. No tenemos la experiencia de verdad. Mais la condition, tu sais, elle nous demande qu'on hisse la voile pour partir quelque part, qu'on garde les capots et malgré les nuages. ¿Y la conferencia de qué la vas a dar hoy? Voy a seguir la línea de los avances en el tratamiento de cáncer de mama. Voy a explicar cómo mejorar los tratamientos sistémicos ayúdanos a mejorar los efectos de la radiooncología.
por ejemplo, en linfomas. ¿Verdad que podemos eliminar la linfoma con radioterapia sola? ¿Verdad? Pero mucho mejor un poco de quimioterapia y radioterapia solo dirigido al sitio de alto riesgo. La labor que hacen los técnicos cada día en lo que respecta al posicionamiento, a la verificación de las imágenes. La formación de los técnicos es excelente. Ayudar para nuevos protocolos, pintan los volúmenes de órganos de riesgo, hacen el TAC de planificación sola, hacen la planificación sola. Y durante la irradiación o tratamiento hacen el PTSD. Ellos mismos Solos. Cada día discutimos sobre todos los pacientes. Cada día. Es con todos los médicos presentes, es con 2 o 3 físicos y con 2 o 3 técnicos. También hay una asociación de técnicos en radiooncología y organizan cursos. Es la colaboración, no es la competición. Esa es la clave.